Hola, bienvenidos de nuevo al canal de Niros W y hoy tenemos como invitado a este precioso Volvo, el coche familiar 2020, ¿vale? Es una pasada de coche, con un montón de espacio, con un consumo súper reducido. Estamos hablando de un V90, el paquete Air Design, ¿vale? Que es el deportivo de la Volvo, 190 caballitos diésel, un trasero precioso, como lo podéis ver, con sus dos tubos de escape. Es un coche que personalmente me encanta para toda la familia, donde tienes un montón de espacio. Vamos a pasar para verlo mucho más a fondo en el interior. Tiene un frontal que no lo he visto en muchos coches, y esta pintura en este azul también es precioso. Da la sensación que tiene una folia cuando el coche de verdad no lo tiene, pero es preciosa esta pintura, y por sus líneas en cromado. También estos detalles que no lo he visto en otro coche son esta parte en negro, como lo podéis observar, que la mayoría parte de los coches lo tiene en aluminio. Así que vamos a pasar para adentro para que lo veáis. Aquí también los detalles que tiene los asientos con memoria en la puerta, ¿vale? También el Air Design aquí, como se puede ver, y no sé, es una preciosidad de coche. Vale, vamos a pasar para adentro, y desde este botón del Start Stop Engine arrancamos el coche, ¿vale? Y aquí ya le está haciendo el check control de todo. Tiene una costura de calidad, la piel es de calidad. Toda esta parte se ve que los materiales, aunque sea de plástico, es un plástico de mucha calidad, ¿vale? Me encanta, no sé, no hay muchos coches que estén a la altura de este coche. Los asientos están tapizados con este piel. Me encanta este detalle con la bandera sueca. La verdad que la tecnología punta de este coche no lo tienen muchos coches. Vale, aquí tenemos el Drive Mode, ¿vale? Que una vez que lo hayas pulsado, aquí te viene pues como lo quieras conducir en Eco, en Comfort, para el uso diario, individual, que lo puedes programar como tú quieras. Y aquí lo tenemos también en Dynamic, ¿vale? Es un coche que enamora directamente. Es muy estable, muy grande también el coche, no es pequeño, no es un coche pequeño, pero es un coche que ofrece mucho confort, mucha seguridad, que son profi los de la Volvo, ¿no? Porque siempre hacen coches con buen gusto. También tenemos un techo que lo podéis ver, es panorámico, ¿vale? Y con un montón de controles de seguridad. La pantalla digital es una pasada, porque tienes la opción de controlarlo con el teléfono, ¿no? Que aquí tenemos la Apple CarPlay y la Android Auto, ¿vale? Funciona con los dos sistemas. Todo en la consola central lo puedes dar para arriba o para abajo, desplegar todo el menú y setarlo como más te encante, ¿vale? Y aquí tenemos la visión de la cámara, ¿vale? Que incluso no lo he visto en muchos coches, que le puedes hacer un zoom. El Park Assistant también, ¿vale? El de las líneas, de los laterales, o sea, le puedes poner absolutamente todo, seleccionarlo y disfrutar de esta maravilla del coche. ¿Qué más os voy a comentar de este coche? Pues que te sientes muy... Vamos a dejar la llave aquí. Te sientes
te sientes en un coche superior a la gama. El Mercedes, por ejemplo, y el Audi no te ofrece el confort que te puede ofrecer el Volvo. En la parte de atrás este coche pues sí que tiene un montón de sitio donde te sientes sí como casi como en una limusina. En la parte de atrás sí que te sobra un montón de espacio. De arriba también tiene también tiene el techo panorámico, y el plástico de atrás es de mucho mejor calidad que el que lo lleva en Audi. Pues aquí también me voy pasando en la parte de atrás, ¿vale? Y aquí tenemos, como podéis ver, este detallito que no lo tiene muchos coches, que es para la protección que es manual, no es automático, ¿vale? Que va enganchándose ahí manualmente y está muy bien. Tenemos toma de 150 vatios, 23 voltios. La verdad que es una pasada. Sigue la costura y la línea, ¿vale? Por la parte de atrás. Los materiales de calidad de Volvo sí que se dejan ver. Aquí también tenemos un poquito de espacio, y es muy confortable este coche. Desde luego, por el dinero que quiere Volvo, este coche vale la pena. También esos detalles para la luz interior del coche, de noche ilumina muy bien. Así que vamos a pasar en la parte de atrás del coche para ver el maletero y el espacio que hay dentro. También tiene el abre fácil, solamente lo vas tocando y se está abriendo el maletero. Bueno, como lo podéis observar, aquí sí que hay un montón de espacio. Los asientos se pueden echar de atrás para adelante, y ya ahí sí que te cabe un montón de maletas. Bueno, aquí ya ni os cuento. Aquí te entran como 4 o 5 maletas, o si tienes perros, tan tranquilamente. 2 perros grandes aquí sí que te caben. Bueno, no 2 San Bernards, pero sí que 2 Doberman o algo así sí te entran tan tranquilamente. Y sí que hay un montón de detalles por parte de Volvo. Aquí, mira, lo podéis por una parte o por la otra, lo podéis separar el espacio que tiene este coche. Desde luego es uno de los mejores coches que he conducido para un coche de berlina, que lo puedes dar uso como a diario, como lo puedes llevar a largos caminos. A largos caminos, pues la verdad que es una pasada. Así que os dejo con la conducción en la autopista, en la Autobahn, donde vais a ver el vídeo completo. Bueno, y aquí pasamos directamente a la prueba del coche. Le vamos a hacer una conducción de prueba en Autobahn. El coche está, como lo podéis ver de aquí, pues la había seleccionado en Drive Mode, que lo puedes poner en Eco, Comfort, Individual y Dynamic Alto Rendimiento. Y ya está seleccionado, el coche está arrancado, así que vamos a mirar y lo vamos a conducir un poquito por la Autobahn a ver qué tal. A tener en cuenta de que tiene 190 caballos este coche. ¡Buah! Es una pasada, es una locura, pero para ser un diésel se comporta muy bien, y es que no sientes directamente cuando está cambiando las marchas. Buena frenada también, así que lo iremos probando. A 140 ya lo estoy pisando un poquito al coche, como lo podéis observar, y muy bien. Me encanta la calidad de Volvo, de su chasis, de su seguridad que ofrece al conductor y a todos los ocupantes. El coche también es una pasada. Quiere los 54.000 euros,
pero desde luego es uno de los coches que vale la pena. Es muy tranquilo, muy soft, diría yo, porque es el Volvo con el motor más pequeño y en diésel. Ahorras mucho y está muy bien el coche, desde luego vale la pena. Llevarlo así, no tienes ningún problema. Un consumo muy bajo, calidad, confort, tienes todo lo mejor que pueda tener un coche de este segmento, un coche muy familiar. Así que espero que os haya gustado mi review sobre este coche y estaros atentos porque va a venir otros vídeos mucho más interesantes. Os dejo, chao chao.